Dios le bendiga a todos, ¿cómo están? Hace muchos años, mientras yo siento esto como apagado, no sé, aquí faltan luces por este lado o soy yo aquí, no sé. ¿Está todo prendido bien? Ok, ahora sí. Hace muchos años, mientras yo vivía en Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de participar en un entrenamiento que cambió mi vida. Era muy costoso, pero lo que quiero destacar de eso, que lo he contado otras veces, es que cuando yo fui a pagar, o cuando comencé a ver cómo iba a pagar todo ese dinero, alguien lo pagó por mí. Alguien lo pagó por mí. Y hoy vamos a comenzar leyendo dos pasajes para iniciar la parte 3 de esta serie que hemos llamado Operación Rescate. Abra su Biblia en Romanos capítulo 7. Yo voy a leer los versos del 4 al 6. Romanos 7, del 4 al 6. Y dice así: por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, la cual nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella. Fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante el vivir en el Espíritu. Diga conmigo, amén. Y el segundo pasaje es del mismo libro de Romanos, solamente son 2 versos. Romanos 8, versos 1 y 2. Y yo quiero que usted le ponga mucha atención a este pasaje, que dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Hay otra versión que dice: por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, pero es para los que están en Cristo Jesús. Ese verso ha traído muchas discusiones. Esas discusiones se dividen en 2 posiciones. Una, cuando la gente es salva, ¿es siempre salva? ¿O se puede perder la salvación? Esa es la pregunta. En el día de hoy vamos a predicar bajo el título El medio del rescate. El medio del rescate. La primera parte fue rescatarnos de qué. Y en esa nosotros descubrimos que el pecado original de la humanidad no fue la desobediencia, porque el pecado es una infracción de la ley.
Y usted no ve los 10 mandamientos, uno que dice, no desobedecerás, no habla de eso. La desobediencia es la consecuencia del pecado. Cuando una persona peca, entonces entra a desobedecer a Dios por sus acciones. El pecado original fue la idolatría. La idolatría no es más que buscar o satisfacer una necesidad, satisfacer una necesidad con algo o alguien fuera de Dios Padre. Y ese pecado trae muchas ramificaciones que no vamos a entrar en detalle ahora. Satanás nos tienta siempre para que cometamos el pecado de idolatría. O sea, él nos tienta siempre para que nosotros, las necesidades que tenemos que son reales, busquemos satisfacerla fuera de Dios. Toda tentación que recibimos nosotros está basada en una necesidad. Cuando Jesús tuvo hambre, Satanás lo tentó para que él satisfaciera su hambre de una forma que fuera fuera de Dios. Toda tentación se basa en una necesidad. Por lo tanto, cuando yo tengo una necesidad, yo tengo que estar alerta, porque viene tentación, viene la incitación a que yo busque satisfacer esa necesidad sin tomar en cuenta a Dios. Y entonces llame a fulano para que me ayude, déjame llamar al coronel tal, déjame llamar a Perencejo, déjame pagar esto, déjame hacer una adulación a alguien para yo conseguir su favor, versus déjame yo postrarme de rodillas, pedirle al Señor en oración que satisfaga esa necesidad. ¿Cuántos son padres y madres aquí? Bien. ¿Cuántos de ustedes, cuando un hijo le dice tengo hambre, no se desesperan y tratan de hacerle algo de comer? ¿Cuántos les pasa eso? Yo sé que aquí hay algunos que no le dan mente a eso. Sírvete algo ahí. Nosotros hacemos eso porque ya nuestros hijos están grandes. Pero incluso los grandes, cuando llegan a nuestra casa los domingos, que vienen con hambre, mi esposa y yo, sobre todo mi esposa, ella se preocupa. Y ese día afana, pero el amor tan grande que ella tiene por los hijos, por las hijas, por los nietos que están ahí, la mueven a ella en gozo a meterse en la cocina. Si eso somos nosotros, Gabriela, imagínate el padre que nos ve como sus hijos. Cuando nosotros caemos de rodillas humillados, diciéndole, Señor, te necesito, ayúdame, por favor. Dice la Biblia que Él se deleita, mucho más que tú y que yo, Él se deleita. Está la discusión, que no voy a entrar en ella. ¿Y por qué cuando yo le pido un carro, o que me dé ese hombre como mi esposo, o esa mujer como mi esposa, por qué Dios no me hace caso? Porque como todo buen padre, Dios te va a dar no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Por eso es que Él dice que cuando nosotros oramos y le pedimos de acuerdo a su voluntad, o sea, cuando yo voy donde mi papá y le digo, necesito una mascota porque tengo que hacer una tarea, es la voluntad de mi padre que yo vaya a la escuela y que haga mi tarea. Por lo tanto, aunque no lo tenga en el plano humano, se busca el dinero de donde sea para comprar esa mascota. Y se hace con gusto. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, esa fue la primera parte. La segunda parte se llamó Héroes al Rescate. Y eso nos vino a revelar a nosotros una realidad. Dios en la primera parte nos rescató. ¿De qué nos rescató? De la muerte. Dios nos rescató cuando aceptamos a Cristo de la muerte producida por la separación entre nosotros y el Padre. Y Jesús vino a llenar ese espacio y a unirnos al Padre. ¿Rescatarnos de qué? La segunda parte, Héroes al Rescate, vino a revelar la verdad de que nosotros somos personas rescatadas, que Él nos usa para rescatar a otros. Esa es la realidad. No se trata de tus problemas solamente, de tus necesidades. Mientras una vez tú fuiste rescatado, empezamos un proceso de restauración. Y en ese proceso de restauración que va a durar toda tu vida, Dios te va a utilizar, quiere utilizarte como instrumento en sus manos para rescatar a otros. De eso se trata.
Yo he contado muchas veces que en el principio, cuando mi esposa y yo comenzamos a ejercer el rol de pastores en esta iglesia, recuerdo que todavía estábamos como a 1 año y medio de salir de la crisis fuerte financiera en la que tuvimos nosotros. A 1 año y medio. Y hubo una persona de la iglesia en ese entonces que me pidió hablar conmigo, un hombre un poco mayor que yo, y él me da la parte y antes de hablar él comienza a llorar. O sea, para mí yo ver a un hombre llorando es como conmovedor, porque usted sabe. Y entonces este hombre comienza a llorar y me dice: yo tengo un problema y yo vengo donde ti para que tú me ayudes. Y yo le dije: ¿cuál es tu problema? Él me dijo que yo estoy en una crisis financiera muy grande. Yo estaba en una crisis financiera y él viene donde mí a decirme que lo ayude a él. Es como que yo me esté ahogando, Jensen, y alguien se está ahogando al lado de mí y me diga: mira, me estoy ahogando, ¿tú me puedes ayudar? Pero eso es lo que Dios hace. ¿Y por qué Él lo hace así? Porque nosotros debemos entender que la ayuda que otros necesitan en su necesidad no viene de nosotros, no viene de mí, viene a través de mí, pero no viene de mí. Por lo tanto, aún yo esté en necesidad, yo puedo ser un instrumento para satisfacer la necesidad de otro. Si yo me abro, si yo le creo a Dios y Él me usa como instrumento para ayudar a otros. Y eso yo lo comprendí en ese momento. ¿Cómo puedes tú, Señor, pedirme a mí que ayude a este hombre si yo estoy en la misma necesidad de él? Y ahí mismo Él me respondió: porque no eres tú que vas a resolver el problema, soy yo. Él es quien resuelve tu problema. Amén. Entonces, en la parte 1 nos salvó de la muerte. En la parte 2, Él nos reveló a través de la historia del buen samaritano que nosotros estamos aquí para ser el modelo del buen samaritano que Jesús describe en esa parábola. Y hoy de lo que vamos a hablar, el medio de rescate, para entender qué fue lo que Dios utilizó para rescatarnos y qué es lo que Él espera que tú uses para rescatar a otros. Amén. Wow, esta introducción fue demasiado larga. Demasiado larga. Muy bien, entonces, bueno, primero que todo, como base para lo que vamos a hablar, ¿cuántos saben que Dios es amor? Él lo revela. La Biblia, la palabra lo revela. Dios es amor. Dios ama porque esa es su naturaleza. Él es amor. Y Él, dice la palabra también, que creó a René a su imagen y semejanza. Y a ti también. O sea, Él nos creó a su imagen y semejanza. Si yo soy similar a mi Padre y Él es amor, entonces, ¿qué soy yo? Amor. Pero ¿qué ocurre? En el Edén ocurrió un pequeño problema, que nosotros entramos en pecado, desobedecimos a Dios y Él nos separó. Y a partir de ese momento, todo el que ha nacido sobre la tierra nace con una naturaleza caída de pecado. Entonces, si yo estoy cocinando un plato y tengo todos los ingredientes en la receta, pero el principal ingrediente está dañado, el alimento preparado va a salir dañado. De esa misma manera, ese amor con el cual Dios nos creó un problema. Primero, la necesidad humana de amar y ser amados. Nosotros nacimos desde pequeños con esa necesidad de amar a otros, o sea, de buscar el bienestar en otras personas de manera incondicional, pero también tenemos la necesidad de sentirnos y experimentar el amor de Dios a través de otros. Que en un momento determinado no sea solamente yo dando, sino que en un momento yo pueda experimentar que alguien me satisface a mí. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede? Nosotros buscamos amar y ser amados, pero sufrimos todo el tiempo porque no podemos hacerlo de la forma que Dios lo hace. En este momento, por nuestra naturaleza caída,
aunque muchas veces por momentos nos acercamos, pero no somos consistentes en amar como Dios lo hace. Y eso crea un sufrimiento. Ahora, poniéndolos en términos humanos, porque no quiero pecar de necio tratando de definir el amor de Dios, porque es demasiado grande, pero sí la palabra nos revela en varios lugares lo que hace el amor de Dios. El amor de Dios redime, o sea, es redentor. Él nos ama y nos redimió de las garras del pecado. O sea, en términos humanos, Dios cuando ama rescata personas de cualquier situación mala o oscuridad en la que esté. Número 2, cuando Dios ama, lo hace de forma de sacrificio, sacrificial si se le pudiera llamar. ¿Por qué? Porque Él se sacrificó a su Hijo para darnos a nosotros un beneficio. Cuando usted ama a su esposa o a sus hijos, cuando usted busca el bienestar de ellos, muchas veces eso es un sacrificio. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Sobre todo ahora, a principios de agosto, que todo el mundo, dice la gente en los anuncios, back to school, de regreso a clase. Usted, por un lado, está contento porque usted no tenía a los muchachos encima del moño y no sabía qué hacer con ellos y ya lo va a tirar por unas horas en el colegio. Pero tirarle unas horas por el colegio implica que tiene que buscar dinero para la inscripción, ¿verdad, Martín? Los cuadernos, los libros, la mochila. Y nuestros hijos han sido influenciados de que todos los meses, todos los años, quieren una mochila nueva con un tema nuevo. Entonces, a menos que usted sea de las personas que eso no es un problema, porque usted simplemente dice, pasa la tarjeta y ya. Si usted es como moi, en mi época, eso era una conversación conmigo y con mi esposa. ¿De dónde vamos a sacar los cuartos? Entonces, vamos, métete en internet, a ver quién vende las mascotas más baratas. Aquí cuestan 85, aquí cuestan 80, vamos para ese lugar. Pero el Nacho está 100 pesos más caro. Y entonces, ¿qué hacemos? Vale la pena gastar la gasolina de comprar la mascota aquí, comprar Nacho. Eso es un sacrificio. Pero aún cuando uno paga universidad, es un sacrificio. Entonces, Dios se sacrificó y por eso nosotros estamos dispuestos a hacer ciertos sacrificios para buscar el bienestar de aquellos a quienes amamos. ¿Cuántos me están siguiendo? Primero, redime. Segundo, hace sacrificios. Y tercero, es incondicional. Pregúnteme a alguien por qué yo amo a mi esposa. Alguien, pregúnteme. Por cualquier cosa. Yo no tengo razón. Yo la amo porque la amo. Pero cuando uno se enamora y la está presentando, y esa va a ser tu esposa, ¿tú te vas a casar con ella? Sí, mira, ella es inteligente, una razón. Ella es servicial, cocina bueno. Y mucha gente se casa con gente por razones y la tiene listadas. Pero si usted mantiene amando a una persona por razones, las razones van a implicar una demanda. Yo me casé contigo porque tú cocinas bien, cocíname. Y cocíname bueno. Cuando una gente se casa con otra con una expectativa, eventualmente esa persona, se los garantizo, va a fallar en algún momento. Y en ese momento va a venir el caos. Cuando yo aprendí que yo puedo amar a mi esposa si me cocina y si no me cocina, si me trata bien, si no me trata bien, yo fui libre. Yo amo a mi esposa por ninguna razón. Pero Dios te ama a ti y me ama a mí de manera totalmente incondicional. Nosotros, como seres humanos, nos encanta ser amados de manera incondicional. Pero la realidad es que nosotros amamos con condiciones. Si tú me hiciste que ya, véteme de ahí, vete a dormir para otro sitio. ¿Por qué todo esto es importante? Por lo que voy a explicar ahora. Estamos hablando de la base para entender el medio del rescate. Dios es amor. Y por su amor, en un momento determinado, cuando había un gran caos por un periodo, Dios nos regaló un regalo, que fue el regalo de la ley. Y la primera ley que nos regaló fue la ley de Moisés. ¿Qué es una ley? Por ponerle una definición, una ley o leyes son reglas de conducta que gobiernan el comportamiento humano. Eso, por poner una definición. Los abogados tendrán otra, pero esa es la que yo voy a utilizar. Entonces, primero vino el periodo
de la ley de Moisés, la cual era perfecta. Si una persona cumplía o logra cumplir los 10 mandamientos, va a ser altamente bendecido. Ahora, el problema con esta ley es que no pudo gobernar la conducta humana, nunca ha podido. Y está basada en méritos para tú recibir bendiciones. En pocas palabras, las bendiciones bajo la ley se logran a través de las obras. Si tú logras cumplir con esto, entonces yo te bendigo. Pero como nosotros nunca pudimos cumplir, nunca pudimos hacer las obras perfectas que requiere la ley, por lo tanto nos metimos en problemas. Luego empieza la ley de Moisés y Dios manda a su Hijo Jesús. Y un día en el Sermón del Monte, cuando él está hablando, Jesús le dijo a la gente: yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Nadie en el planeta había podido cumplir con esa ley, pero Dios mandó a su Hijo Jesús para que él la cumpliera, y él cumplió. Pero otra cosa que hizo Jesús, que si la ley era dura, Jensen, él le subió el nivel. O sea, él no la dejó en el estado que estaba, él le subió el nivel todavía mucho más alto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, verso 27 y 28, oigan lo que dicen. Esto es Jesús hablando. Mateo 5, 27, 28. Han oído el mandamiento que dice: no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión o codicia sexualmente a una mujer, ya ha cometido con ella adulterio en el corazón. La ley de Moisés se enfocaba en las acciones, y Jesús vino a revelar que el pecado no es un asunto de acciones, sino un asunto del corazón. Él vino a traer una revelación de que la maldad que se ve en el comportamiento humano de manera externa no es más que una manifestación de la condición del corazón de la persona. Por eso es que la palabra dice que así como un hombre piensa, o sea, como está en su corazón, así es. Primer periodo, la ley de Moisés. Llega Jesús y eleva el nivel, o revela que la ley no es tan básica o no está limitada solamente a nuestros comportamientos buenos o malos. Él dice: una persona puede no tener un comportamiento malo y ser un pecador de adulterio o de robo o de asesinato, solamente por concebirlo en su corazón. Y viene un tercer periodo, que es el periodo de la ley cuando Jesús esté reinando en la tierra, junto con los que estemos ahí. Yo no sé usted, pero yo pienso estar ahí. ¿Cuántos quieren estar ahí? En ese periodo, y usted puede buscar eso después, en Apocalipsis 2, 26 y 27, dice la palabra que cuando Jesús venga, mami, oye esto, Él va a gobernar con vara de hierro. O sea, que eso es un nivel todavía más extremo. Aquí nosotros estamos, salí, hice lo malo delante del Señor, vine a la iglesia, se me puso la piel de gallina y todo está bien. ¿Tú sabes lo que es gobernar con vara de hierro? Literal, que Jesús va a arrancar cabeza al que viole la ley. Pero entre la ley de Moisés y el gobierno milenario de Cristo, cuando Él va a gobernar con vara de hierro, hay un periodo que es en el que estamos ahora, que se llama el periodo de la gracia. En ese periodo estamos ahora. Y eso es lo que Dios quiere, que hoy nosotros no solamente entendamos, sino que a partir de hoy caminemos en esa gracia. Eso es lo que Él quiere. Y por eso la oración de toda esta semana que yo he tenido, que tuve esta mañana, que tuve ahí con mi esposa, no para que nosotros entendamos,
porque a mí no me interesa entender, yo quiero caminar en esa gracia. Ahora estamos en el tiempo de gracias. Jesús es quien introduce la gracia. Es Jesús que lo hace, quien lo hace. ¿Qué es la gracia? Por darle una definición, esta no es la definición bíblica, es una definición que es lo que más se parece a lo que la Biblia muestra de lo que es la gracia. La gracia es la cualidad de ser, oiga bien, y anote todo esto, considerado, empático, afectivo y perdonador. Repito de nuevo, la gracia es la cualidad de ser considerado, empático, afectivo y perdonador. El amor de Dios que redime, que hace sacrificios y que nos ama de manera incondicional, ese amor es una manifestación de su gracia. Y como eso se ve en el día a día, es que cuando una persona está enojada porque perdió un ser querido o no está de buen humor, ese amor de Dios se manifiesta con consideración. Es empático, yo entiendo. ¿Sabe por qué Dios entiende ahora? Porque Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y Él lo experimentó todo. Por eso ahora tenemos un sumo sacerdote que entiende tus debilidades, entiende tus problemas, entiende tus miedos, entiende tus situaciones. Y por eso Él está en el trono de la gracia, intercediendo por nosotros de día y de noche, porque Él entiende. Cuando tú estás angustiado porque el negocio no va como debiera, cuando estás angustiado porque tienes un problema con un hijo, cuando estás angustiado por cualquier situación y tú te acercas confiadamente al trono de la gracia, ese amor, la gracia de Dios, entiende, es empático, te comprende, pero también es afectivo. Yo no sé si usted ha experimentado el amor de Dios cuando usted le ha pedido perdón, cuando Él le revela un pecado. A mí me pasa que cuando Él me lo revela, yo no me siento acusado, yo me siento amado. Es como el deseo de hacer bendita. Hice algo malo, pero estoy delante de Él convencido de pecado, delante de alguien que yo puedo experimentar en mi humanidad, que me ama. Y por último es perdonador, eso es gracia. Jesús fue quien introdujo la gracia y la verdad. Ahora, es vital, voy a hacer como los predicadores, diga conmigo, vital. Es vital, es de suma importancia que usted entienda y comprenda esta actitud de Dios de gracia para con usted. En pocas palabras, es de suma importancia que yo pueda comprender, no solamente saber, sino comprender la gracia de Dios, su actitud hacia mí. ¿Por qué? Porque cuando una persona no entiende la verdadera motivación del otro, puede ser malentendido. Y hay muchas personas que malentienden a Dios. Les doy ejemplos. Hay personas que vienen a la iglesia y de repente se muere un ser querido, la mamá, el papá o el hermano. Días después del dolor comienzan a juzgar a Dios. ¿Por qué Dios lo mató? Si era tan bueno. Y comienzan a juzgarlo. ¿Y saben por qué hacen eso? Porque no comprenden la naturaleza de Dios, no comprenden su gracia, no comprenden que Él es amor y que Él no hace nada para castigar a nadie. No me ametralle todavía, yo voy a aclarar eso más después. Si mi papá, cuando yo era niño, él era médico, y yo estaba enfermo, y él venía y me inyectaba, o sea, me producía dolor con una inyección, con una jeringa. Si yo no entendía o comprendía que mi padre me ama, yo podría malinterpretarlo y pensar que Él está en mi contra, que Él ama a mis hermanos
más que a mí, o lo ama a ellos y a mí no. Y eso se manifiesta en las personas que pasando por situaciones juzgan a Dios mal. ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué tuvieron que morir todos esos niños? Tanta gente mala que hay. Mira a mi jefe, mira a mi jefa. Tanta gente mala que hay. Y vino a morirse ese santo, esa santa. Repito, es importante que nosotros comprendamos. Porque cuando no comprendemos a qué nivel alguien nos ama, es difícil relacionarnos con esa persona. Por eso muchas personas, al no comprender esto que estamos tratando de explicar de la gracia, no tienen una relación con Dios que no sea más que intelectual. Saben sobre Dios, pero no conocen a Dios. Yo sé de Luis Abinader. Sé que está casado, sé mucha información de él, pero yo no lo conozco. Saber y conocer son dos cosas totalmente diferentes. Y dentro del pueblo de Dios, como me decía en una conversación que tuve con el pastor Kilvio los otros días, hay personas que simplemente no les da la gana de entregar su vida a Dios. Con Dios no hay escalas. Con Dios es blanco o negro, frío o caliente. No hay tibieza. Hay personas que no acaban de entregarle verdaderamente su vida a Dios. ¿Saben por qué? Porque entregar la vida a Dios implica sacrificio. Implica sacrificar todo aquello que yo quiero, todo aquello que mi carne desea, incluyendo mi deseo de poder y de control de otros. Pero cuando yo le entrego verdaderamente mi vida a Dios, quien llama, quien toma las decisiones es Él, no yo. ¿Podrá alguien vivir así aquí? Claro que sí. Por supuesto, humanamente sí. ¿Que vamos a fallar un día? Claro. Pero yo me refiero a la actitud del corazón. ¿Y usted cree que porque vino acá o allá, cuando se hizo el llamado, ¿quiénes quieren entregar su vida a Jesús? Si usted pasó aquí al frente, usted le entregó su vida a Jesús, usted lo hizo ese día. Todos los días yo trato en mi oración de volver a renovar ese pacto. Señor, te entrego hoy mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy humano. Dios lo hace una sola vez y no hay que hablar más, pero yo como humano tengo que venir todos los días y decirle, mira, yo te entrego mi vida. Ayer tomé una mala decisión con esto, aquello, pero hoy te lo entrego. ¿Cuántos me están siguiendo? Muy bien, todavía estamos en la introducción. En Mateo 25 hay un ejemplo de esto que estoy hablando. Mateo 25. Y es la historia que cuenta Jesús en el contexto del fin del mundo. En Mateo 25, Jesús está en una conversación que inició en Mateo 24. Y él está hablando motivado por la pregunta, Señor, ¿cuándo vendrá el fin? ¿Qué señales tendremos? A lo cual Jesús respondió, no se dejen engañar, porque va a haber mucho engaño. ¿Ok? Pero él en esa historia relata un ejemplo de una persona que no comprende, no entiende la gracia de Dios y por lo tanto lo juzga mal. Y cuando lo juzga mal, sus decisiones son malas. Y estoy hablando de la parábola de cuando él dijo, hubo un señor que se fue a un reino lejano, pero antes de irse repartió su dinero o sus talentos, que es una moneda en aquel tiempo, repartió sus talentos a 3 siervos. A uno le dio 5, a uno le dio 3 y a uno le dio 1. ¿Se acuerdan de la historia? Sí. Y entonces
Dice el verso 15, y esto es muy importante, Mateo 25, 15, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo le dio 2 y al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. O sea, que hay personas hoy en día que aparentemente, humanamente, tienen más que otros en talentos, en recursos, y eso está bien. Si usted se compara, la va a pasar muy mal, porque Dios ha dado de acuerdo a qué, a la capacidad que tiene cada quien. Bien, entonces, luego cuando él regresó, el que le dio 5, ustedes conocen la historia, dijo: Señor, gracias por confiar en mí, aquí están las 5 bolsas que me diste y hay 5 más. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Mi buen siervo, amado, fuiste fiel en lo poco, ahora te pondré en lo mucho. Vino el de 2, devolvió 2 más 2 más y le repitió lo mismo: siervo bueno y amado, pasa, ven, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra en el gozo de tu Señor. Pero luego vino el que se le dio 1. Y oigan lo que dijo esta persona, versos 24 y 25. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, oigan lo que dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí que está su dinero de vuelta. Y el amo le respondió: mi buen siervo, qué bueno y considerado tú fuiste. Claro que no. Él le dijo: siervo perverso, perezoso. Oigan lo que le dijo este hombre: yo sabía, yo te conozco como tú eres. Pero él no tenía la más mínima idea de su amo, porque el amo no era severo, no cosechaba lo que no sembró. Pero como él no entendió a su amo, entonces nunca se pudo relacionar con él. Y las decisiones que tomó fueron malas porque no comprendió. Y eso nos pasa a nosotros. Nos pasa todo el tiempo. Como hijos, en ciertas edades, a veces en edades adultas, nos rebelamos con nuestros padres, contra nuestros padres, porque no entendemos la naturaleza del amor que tienen los padres. En la calle, en el matrimonio, wow, huevo, mangú, 0 aceite, 0 sal. Esta mujer me quiere matar, o este hombre me quiere matar, dándome esa comida tan mala y desabrida. Pero al no entender que le quitó la sal porque hace daño, al no entender que le quitó el aceite porque hace daño y quiso amarlo dándole algo saludable, al no entender eso, la decisión que tomó o que toma en ese momento es de juzgar y de rebelarse. Por lo tanto, es vital que usted que está sentado aquí y yo comprendamos la actitud de Dios hacia nosotros. Y déjeme ponerla de manera simple: Dios es bueno todo el tiempo. Dios nos ama de manera incondicional. No hay forma que Él no pueda no amarnos, porque su naturaleza es amor. Por lo tanto, cada decisión o cosa que yo paso en mi vida está relacionada con la manifestación del amor incondicional de Dios, aunque yo no lo entienda. Por eso es que usted ve personas, y mi esposa sabe, ¿a quién fue que vimos? Bueno, a Catherine en estos días. La hija al tri, como dicen los muchachos, así, que el médico le dice: llévesela de aquí para su casa, porque no hay nada que podamos hacer. Su hija de 8 años, su hija mayor, al vilo de la muerte. Pero vamos a buscar en otros hospitales. Ya llamamos a Sedimat, llamamos a los hospitales que pueden, y todos han dado la misma respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? En esta nación no hay un ser humano, un médico capaz de operar, de resolver ese problema. No lo hay. Así que llévesela para su casa. Dijo: no hay nada que se pueda hacer. Llévesela. Y cuando Idelka y yo conversábamos con ella, yo quiero que usted oiga esa conversación. Ella nos daba fe a nosotros. Ella en su conversación
Su actitud era, eso dicen los médicos, pero yo sé que mi Redentor vive. Ellos pueden decir lo que quieran, pero mi Redentor vive. Yo sé que cuando para el hombre es imposible, se está creando la atmósfera para un milagro. Y yo creo en ese milagro, le decía a Idelka y me decía a mí. Yo creo en ese milagro. ¿Y usted sabe por qué ella puede hablar así? Porque ella comprende que Dios es bueno todo el tiempo. Y aunque lo que yo vea que está pasando delante de mí es adverso, no me gusta, es difícil, no lo aguanto, Dios es bueno todo el tiempo. Él es bueno y Él me ama de manera incondicional. Por lo tanto, cuando las cosas malas están pasando, yo sé que mi Dios vive, yo lo alabaré, exaltaré su nombre, me pondré de pie y reconoceré que Él es todopoderoso, que Él es Dios, que no hay nadie como Él, que Él es bueno, que hoy yo no entiendo, pero Él sí sabe y yo descanso en eso. ¿Cuántos me están siguiendo? Todo esto es importante que usted lo entienda. La gracia, una cosa muy importante, la gracia es por un tiempo definido, se va a acabar. Por eso la gente que viene a la iglesia y luego sale y comete adulterio, sigue bebiendo romo, sigue teniendo sexo fuera del matrimonio, fornicando, la gracia se va a acabar. Usted puede hacerlo venir y llorar como una Magdalena o como un Magdaleno, yo no sé si eso existe, y derramarse luego de pecar y vuelve a pecar de nuevo. Ese tiempo va a pasar, porque el tiempo que viene es vara de hierro. Que usted que, ¡fuf!, cabeza arrancada, ese no sirve más. Así es que viene. No se confunda, porque usted ve a Jesús, Jesús mi fiel amigo. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. ¿Ustedes saben por qué Él está actuando así? Porque Él está en un tiempo de gracia. Pero cuando Él venga, yo voy a salir, ya imagínate, ya aquí no está gobernando ni presidente tal, ni presidente tal. Yo fui salvo, estoy aquí y mi rey es Jesús. Por lo tanto, vámonos de bebedera. Cuando yo venga, el buen pastor me va a tratar. Cuando tú llegues a la puerta, te va a arrancar la cabeza. ¡Fuf! Se fue la cabeza con vara de hierro. La gracia es temporal. La gracia es una cualidad que expresa consideración, es empática, afectiva y perdonadora. Eso es la gracia. Ahora, para usted poder experimentar la gracia, quiero que sepa que la gracia se basa en fe, mientras que la ley se basa en obras. Como el mundo viene de leyes, para mucha gente es incomprensible. Por eso los judíos, cuando Jesús les dio el mensaje de gracia, dijeron, sí, vengan a Cristo que es por fe, pero tiene que circuncidarte. Le ponían reglas a la gente, porque ellos estaban acostumbrados a un sistema de ley. Otra cosa que debes entender, fue la gracia la que te salvó. Y es la gracia la que te mantiene salvo. Es la gracia la que incrementa tu amor por Jesús. Yo he ido experimentando que mi amor por Jesús va aumentando a través del tiempo. ¿Hay días que yo no amo a Jesús? Sí. No se me haga el santo, yo estoy tratando de ser real. Hay días que yo no amo a Jesús, neutro, no lo odio, pero neutro. Yo no entiendo, estoy harto. La familia que tú me diste, la mujer que tú me diste, pero por su gracia, eso no dura mucho tiempo. Por su gracia, mi esposa y yo hoy a veces pasamos momentos largos mirándonos a la cara en éxtasis, dándole gracias a Dios por lo bendecido que nosotros somos. Primero, porque Dios nos perdonó. Segundo, porque nos tenemos unos a otros. Y tercero, por los hijos que tenemos. ¿Sabes lo que tener hijos que le sirvan al Señor? Y que estén casados con mujeres maravillosas. O mi hija casado con un hombre maravilloso, que antes yo lo boté de la casa, pero ahora es un hombre maravilloso. Es que yo no tengo cómo pagarle al Señor por eso. No tengo forma de pagarle. Y encima de eso, nos da
3 esposas de 3 de nuestros hijos que son unas maravillas. 2 de ellas cantan y ministran aquí. Y ellas nos aman, nosotros a ellas. Yo no sé, hay veces que nosotros pasamos tiempo solamente diciéndole, es que nosotros no nos merecemos esto. Y esa es la realidad, nadie se merece la gracia, pero Él aún así nos la da. Y usted dirá, yo usted que tiene esos hijos así, pero mi hijo es un demonio, yo creo que usted lo conozca. Déjeme decirle que hay personas que anhelarían tener un hijo aunque sea delincuente y no lo tienen. Para tener a alguien por quien experimentar un amor tan incondicional que lo lleve a orar todo el tiempo por alguien que no le hace caso a nadie. Es la gracia la que te lleva a entender que tú no eres la mejor odontóloga del planeta cuando hay, pero tú tienes exactamente lo que Dios ha destinado para ti y tú te deleitas en eso. Y al deleitarte, la gente que vive y camina en la gracia son gente agradecida. No se quejan. Wow, se fue el gas, no hay cómo comer. Aleluya, gloria a Dios. Que yo comí ayer y sé que voy a comer. Tal vez yo no coma hoy, pero hay gente que tiene mucho que no come, que pasa días que no come. Sin embargo, hoy por este día, el Señor me va a permitir entender a mí lo bendecido que yo soy al tener alimento. Ahora que me falta, Clotilde. La gracia te hace levantarte en agradecimiento todos los días. La gracia no se queja nunca. Nunca se queja la gracia. ¿Cuántos de los que están aquí les encantaría caminar en gracia? Todo estoy, nada y nada. Jesús fue una representación de esa gracia. Jesús, cuando estaba en la tierra, era la gracia en carne y hueso. Pero a los suyos vino y no lo comprendieron, por lo tanto lo rechazaron. Incluso lo crucificaron porque no lo entendían. A Jesús lo vivían criticando todo el tiempo. ¿Y cómo es que Él está comiendo con Zebedeo, ese ladronazo, cobrador de impuestos, que nos tiene oprimido por tanto tiempo? ¿Cómo Él va a su casa a cenar? ¿Por qué no va, Zaqueo? ¿Por qué no va a mi casa, que yo soy más buena gente? Yo no hago eso que hace Zaqueo. ¿O por qué Él va a comer por la mañana mangú en la casa de Mateo, el cobrador de impuestos, Leví? Ese tipo es mala gente. Es que yo no entiendo. Este tipo hay que matarlo. Este tipo no conoce de nuestras costumbres, nuestras leyes. Él está loco. ¿Cómo come con esa lacra de la sociedad? ¿Saben por qué la gente decía eso? Porque no comprenden la gracia. Conocían la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Y no sé si les suena a algo que pasa hoy en día. Tú me heriste, tienes que pagarme. Tú me heriste, tienes que pagarme. Tú me heriste, tienes que pagarme. Perdón, perdón, perdón. Ah, ahora tú vienes a pedir perdón, ¿verdad? Después que tienes tanto tiempo haciéndome la vida imposible, no te voy a perdonar. Así nada más actúa la gente que no conoce la gracia de Dios. Lo grande del caso es que siempre lo hemos visto. Una gente ofende a otra y lo que más le duele al ofendido es que ni siquiera me ha pedido perdón. Ni siquiera se arrepiente. Y yo quiero que usted vea, porque no encuentran razón para justificar su enojo. En mi carro fue que la montó, en el carro que yo camino, que yo manejaba con él, en mi asiento fue que lo montó. Y el hombre o la mujer por su lado, haciendo y deshaciendo. Pero un día esa persona es tocado por la oración de esta mujer o de este hombre y viene arrepentido, te pido perdón llorando, y ahora dice, no te voy a perdonar. ¿Cómo? Esa persona no comprende
La gracia. Es la gracia la que hace, como dice Filipenses 2:13, que Él pone el querer y nos da la capacidad de hacer las cosas que a Él le agradan. Es por la gracia que Él hace eso. Porque déjeme decirle algo a todo el que está aquí. Ninguno de ustedes son buena gente. De hecho, la mayoría de nosotros somos unos desgraciados. Y a ustedes que sí son buena gente, les voy a decir algo. No se lo digan a nadie. Yo no soy buena gente. Yo soy malo. Pero estoy de pie por su gracia. Y usted también. Y ya para cerrar, quiero compartir con ustedes un momento en los 3 años de Jesús donde Él se manifestó como la gracia viviente, como la gracia de carne y hueso. Vámonos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y voy a leer los versos del 1 al 11. Es una historia bastante conocida por todos ustedes. Juan 8, versos del 1 al 11. Ponga atención. Dice: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida en acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él, Jesús, se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. O, como dicen otras versiones, que todo aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otros, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solos Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. En el verso 3 dice la palabra que ellos encontraron a la mujer en el acto de adulterio. Y la pregunta es, si la encontraron a ella no estaba cometiendo adulterio con ella sola, había un hombre. Sin embargo, el hombre no se menciona. Ellos llevaron a esa mujer porque, como dice este pasaje, querían tenderle una trampa a Jesús. La ley mandaba que fueran apedreados, tanto el hombre como la mujer, pero ellos no llevaron al hombre, solamente a la mujer. En el verso 5, que dice, la ley de Moisés manda apedrearla, ¿tú qué dices? La ley dice, hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Lo que ellos, sin saberlo, estaban preguntando era lo siguiente. La ley dice que hay que matarla, pero ¿qué dice la gracia? Porque Jesús era la gracia viviente de Dios delante de sus ojos. Ellos no sabían que estaban preguntando eso. Nuestra ley manda a condenarla y a matarla. Pero ¿qué dice la gracia que debemos hacer? Y dice que Jesús se inclinó entonces a escribir con el dedo en el polvo. Ellos siguieron insistiendo. Y él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En pocas palabras, dentro de el que esté libre de pecado, ¿quién será el que tirará la primera piedra?
Nosotros, porque somos cristianos, nos creemos que somos mejores que otras personas. Y no sabemos o no estamos conscientes de que nosotros somos tan malos como aquellos que en las redes sociales aparecen haciendo cosas malas. ¿Quién te ha hecho daño a ti? ¿Tirarás tú la primera piedra? El verso 9 dice que se retiraron uno a uno en silencio. Dice el verso 10. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y dijo a la mujer: ¿sabes cuándo Jesús se incorporó? Cuando Él mandó a callar a la ley. Cállate. Porque en silencio se fueron retirando uno a otro. Y en el verso 11 Jesús le dijo: ¿quién te condenó? ¿Dónde están los que te condenan? ¿Habrá alguno? No, no hay ninguno. Y él le dijo: pues yo tampoco te condeno. Banda, suba, por favor. Y aquí rápidamente, que es el centro de lo que quería compartir con ustedes hoy, hay 5 cosas que Dios nos enseña acerca de la gracia. Número 1, cuando vinieron con la mujer donde Jesús no cuestionó los cargos contra la mujer. Él no cuestionó que era culpable o no. Él sabía que ella había cometido adulterio. Número 2, Jesús la protegió a ella. La protegió de la multitud que quería matarla. La ley la condenó y quería matarla, pero Jesús la protegió de todos ellos. Número 3, Jesús le dio dignidad a esa pecadora. Ella había sido acusada públicamente delante de quizás sus hijos, si existían, de sus padres, de sus amigos y de gente desconocida. No hay nada que destruya más la autoestima de una persona que cuando es acusada, y cuando es acusada públicamente. Pero Jesús le dio dignidad a ella cuando Él dijo: aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Jesús demostró a ella que ella no era peor que aquellos que la acusaban. Muchas veces acusamos, juzgamos a otros pensando que de alguna forma nosotros somos mejores que ellos. Y no ha sido ni una y dos veces que yo oigo personas que me dicen: yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo no digo mentira, incluso cuando me hacen daño yo perdono, mira, yo no le tomo en cuenta nada a nadie. Mentira. Todos somos malos. Nadie pudo ni ha podido cumplir la exigencia que exige la ley de Dios. Por lo tanto, todos somos malos. Pero Jesús le dio dignidad delante de todos. Número 4, Jesús le ofreció su perdón. ¿Dónde están los que te acusan? Yo tampoco te condeno.
Jesús la liberó en ese momento de la condenación. Y por último, Jesús, y pongan atención mucho a esto, por último, Jesús, la gracia, puso una demanda en el estilo de vida de aquella mujer pecadora cuando le dijo: vete y no peques más. La gracia interviene en cómo tú vives tu vida. No te condena, pero te pone límites. Mucha gente dice: salvo, siempre salvo. Cometió pecado, eso no es nada. Dios no es malo para poner la mano de una gente en una estufa y quemarle la mano. Dios no castiga. El que castiga es el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Dios da gracia a aquel que por fe la recibe. La gracia le importa tu estilo de vida después que tú has sido perdonado. La pregunta es: ¿cómo estás tú ahora mismo viviendo tu vida? ¿Cómo es tu estilo de vida? Si Dios te mirara ahora mismo, ¿quedaría Él agradado con tu estilo de vida? Con lo que tú haces desde que te levantas, con lo que sale de tu boca todo el día. ¿Qué tan agradado quedaría Dios con tu estilo de vida? Dios es amor, pero el amor pone límites. Vete y no peques más. Los que ignoran esta parte muchas veces dicen: no te preocupes, sigue en lo que estás, sé libre, hay gracia, estamos viviendo en el tiempo de gracia, ya Dios perdonó todos tus pecados, sé libre, no importa. No, sí importa. A Dios le importa. Y Él dice: no lo hagas más. La gracia dice: sigue con tu vida, pero no peques más. La gente quiere la gracia de Jesús, no quiere la condenación, quiere la dignidad, quiere la protección de Jesús, pero no quieren que Jesús limite su estilo de vida. No hay gracia si no hay límites. No hay gracia si tú sigues pecando luego que Él te ha perdonado de ese pecado. La gracia en su manifestación total llega cuando eres perdonado, cuando te han dado dignidad, cuando te han protegido y cuando tú haces lo que el Señor te dice: ve, no peques más. La gracia es la libertad de Dios, pero la libertad necesita límites. La libertad, para que puedas disfrutarla, necesita límites. El peor enemigo de la libertad es la libertad.
El peor enemigo de la libertad es vivir una vida haciendo lo que me da la gana, atento a que Dios es un Dios de amor. No te confundas. La libertad, para que puedas disfrutarla, necesita límites. La vida necesita límites. Si no pones esa verja en el 5.º piso y das un paso, te matas. Si no pones cerradura, límites en ese armario para que tus hijos no cojan el ácido muriático, no cojan un químico y lo ingieran y mueran, entonces no tendrás vida. La vida en libertad se disfruta cuando la vivimos con los límites que Dios ha establecido. Si tú quieres libertad financiera, deberás incorporar ciertos límites y reglas para mantenerte libre financieramente. Pero si tú eres de las personas que dinero que te cae en el bolsillo, dinero que lo tiras para arriba, vas a tener problemas. La gracia te llevará a una vida de gratitud y aprecio por todo lo que Dios te ha dado. Un síntoma de que no caminamos en gracia es cuando nos quejamos, cuando no tenemos la capacidad por lo menos de preguntar: en esto que está pasando, ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de este proceso? Solo una gente que camina en gracia puede hacer ese tipo de preguntas. Camina en libertad. Camina en la libertad de la gracia.